Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Ya un miércoles más, continuando con el estudio de Primera de Tesalonicenses, como estuvimos viendo el domingo pasado, el capítulo 4, versículo 13 al 18. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poco acerca de un punto importante que se tomó el domingo pasado con relación a la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, una esperanza que las personas en el mundo no tienen y que podemos nosotros asirnos de ella, que es una promesa que tenemos de parte de Dios, que un día Él va a volver por su iglesia y que nos vamos a reunir con Él y con aquellos seres queridos también que murieron en Él. Entonces vamos a orar antes de todo, encomendando este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que tendremos. Gracias por la oportunidad que nos das por estos medios de compartir tu palabra y también ser edificados a través de ella, consolados, porque también uno de los propósitos de tu palabra es dar consuelo también a nosotros, Padre, a tu iglesia. Te damos gracias por ello y pedimos que tú nos ayudes, Señor, a comprender y a ser edificados a través de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bien, yo pienso que yo quiero que a través de este mensaje podamos nosotros ser consolados, así como mencionaba, y que podamos animarnos unos a otros también con estas palabras. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué palabras tan reconfortantes de parte de Dios a través del apóstol Pablo que da a la iglesia en Tesalónica, de que al final de todo esto, de las tribulaciones, de las pérdidas también que tenemos de seres queridos que mueren en Cristo, al final de todo nosotros tendremos una reunión con nuestro Salvador y que a partir de ahí pues vamos a estar siempre con Él. Lo primero que menciona aquí el apóstol Pablo en el verso 10, en el verso 13 dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, dice, que no tienen esperanza. Y algo reconfortante para la iglesia, para ti que estás en Cristo, es que hay una esperanza. Tenemos esperanza, a diferencia de las personas que están sin Cristo, que mueren sin Cristo. Nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza. Dice aquí que así, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Así como Jesús murió y resucitó, resucitarán también en el día postrero los que mueran en él. Eso es lo que enseñó el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Dice Juan capítulo 11, 25, en el contexto, acuérdense que Lázaro había muerto y el Señor dice de esta manera, Juan 11, verso 35, el Señor Jesús dice de esta manera, dice, yo soy, Juan 11, 25, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice el Señor a Marta, yo soy. Su hermano había muerto, Lázaro había muerto, estaban angustiados, tristes, como podemos estar cualquiera de nosotros cuando se nos muere un familiar cercano.
pero Jesús le recuerda esto a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esa es la promesa que tenemos nosotros en Cristo, que si morimos en Él, no moriremos eternamente, no será por la eternidad. Él nos resucitará en el día postrero. Tendremos esta bendición y podemos confiar en esto también, de que aquellos seres queridos que han muerto en Cristo un día resucitarán también a una resurrección de vida, una vida para siempre con el Señor, gozando con el Señor, y nosotros también. Dice también Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3 dice de esta manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así como el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, nosotros por su resurrección tenemos una esperanza, dice aquí, una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, algo que no se marchita, algo que es santo, no se contamina, y que es eterno, dice, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos esa herencia nosotros en Cristo Jesús, esa esperanza también en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Esta es una palabra de consuelo para nosotros como iglesia, para la iglesia, sabiendo que un día vamos a estar con el Señor. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 16, nos adelantamos poquito, habla acerca de que el Señor vendrá otra vez, vendrá de una forma peculiar, de una forma singular. Dice en el 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero el Señor vendrá dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a descender del cielo. Imagínense este cuadro donde todos nos vamos a dar cuenta que Él está viniendo en las nubes, está descendiendo en las nubes. Escuchamos este sonido de trompeta, esta voz del Señor Jesús también, que Él viene como un rey, no como la primera vez que Él vino humilde en un pesebre, naciendo de una virgen y en un establo. No lo vemos así, sino que Él viene, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Él viene como el Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros nos vamos a dar cuenta en ese momento, lo vamos a estar viendo, dice, y los muertos, dice, en Cristo van a resucitar primero. Ellos van a abrazar al Señor Jesucristo primero, pero dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, van a estar con el Señor cuando Él regrese, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, que también estamos, pero que estamos vivos, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. Lo veremos a Él, lo abrazaremos también, estaremos con Él y con aquellos familiares, aquellos conocidos, y también hermanos en Cristo de todo el mundo, que vamos a estar allá recibiendo al Señor Jesucristo en el aire. Dice esta parte de recibir
al Señor en el aire es algo muy, muy singular, es la palabra pantesis, y este es un término técnico que se utilizaba en los tiempos del Nuevo Testamento para describir la bienvenida de un rey o de una persona, un dignatario, alguien muy importante de la ciudad, y lo habitual era que la gente saliese a recibir a ese personaje, a esa persona, y una vez que lo recibían, regresaban con él a la ciudad de donde habían salido, pues de una forma singular. Cuando escuchemos ese sonido de trompeta, esa voz de mando, voz de arcángel, y vamos a ser arrebatados con el Señor, vamos a recibir al Señor en el aire de esta manera, a nuestro Rey, al Señor Jesucristo. Y luego dice aquí la palabra, y así dice, estaremos siempre con el Señor, siempre con el Señor. Habrá esa reunión en el aire con el Señor y los santos y sus santos, y siempre vamos a estar con Él de ahí en adelante, por toda la eternidad vamos a estar con el Señor. ¿Se pueden imaginar ese cuadro tan hermoso, tan precioso que que podemos ver, o que el apóstol Pablo nos ilustra aquí en las Escrituras? Un día estaremos con Él. Ahí, vamos a olvidar todo, vamos a dejar todo atrás, todo las tribulaciones, los problemas y todo lo que nos aqueja, el pecado también que nos asedia, con el que estamos luchando día a día, estamos luchando con esta carne, con este cuerpo, con la humanidad también caída, y vamos a estar en ese momento para siempre con el Señor y con las personas también, los santos que han resucitado primero. Entonces es algo que nos debe de animar a nosotros, que nos debe de llenar de gozo, no de tristeza, sino sabiendo que un día vamos a estar con el Señor y le recibiremos. Y luego dice el 18, por tanto dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esto es lo que debemos alentarnos con esto, debemos alentarnos con la venida del Señor. La venida del Señor debe de mantenernos gozosos, alertas también, gozosos de que un día vamos a estar con Él. No de miedo por lo que está pasando en el mundo. Están pasando muchas cosas, están pasando catástrofes, esta enfermedad que tenemos, tribulaciones también, y muchas personas tienen miedo, pero nosotros debemos de estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y un día Él va a volver, seremos arrebatados, y también le vamos a recibir a Él en el aire, y para siempre estar con Él por toda la eternidad. Qué bendición. Y pues animémonos con esto, animémonos con la palabra de Dios. Tenemos una herencia, dice el apóstol Pedro, incontaminada, inmarcesible, no se marchita, eterna, reservada para nosotros allá en el cielo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia. Me llama la atención esta parte que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Dice, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, dice el 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no precederemos a Él. El Señor, lo que prometió lo va a cumplir, y pues tenemos esta esperanza para nosotros, y que el Señor nos ayude a recordar esto, a alentarnos los unos a los otros en estos tiempos hasta la venida del Señor. Y pues que Dios les bendiga. Seguimos orando, seguimos teniendo estos devocionales por estos medios. Esperemos que sean de edificación y que podamos seguir creciendo hasta la venida de nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, sabemos que tenemos esta esperanza viva, una esperanza que
lo tenemos como algo ciertísimo, que tú lo has prometido y que lo vas a cumplir, Señor. Tenemos esto en nuestra mente. No tenemos una esperanza basada en mentiras, sino en algo eficaz, algo cierto tuyo, Padre. Sabemos que tú no retardas tu promesa, tu venida, la cual muchos la tienen por tardanza, sino que eres paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú quieres que aquellos que van a ser salvos se arrepientan y te conozcan, Señor. Pero sabemos que tú no retardas tu venida y tú vas a volver. Ayúdanos, Señor, a alentarnos unos a otros con estas palabras, con esta promesa tuya. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermano.